cuando uno llamaba la atención y trataba de informar a la sociedad y sensibilizarla sobre la gravedad de las medidas que se anunciaban, bueno, parecía, no sé, alarmista, catastrofista, y bueno, la verdad que me quedé corto, ojalá me hubiera equivocado. Y lo que veo es que esas medidas se han ido generalizando y profundizando en el sentido de que las políticas económicas, en lugar de priorizar lo que deben ser, que es cómo vive la gente mejor, priorizan cómo acumulan mejor riqueza y extraen nuestros recursos las grandes corporaciones. Tiene que ver este famoso RIGI, RINI, ¿qué es para la gente, no? Aquel que dice ve RIGI, RINI, ¿qué es? Sí, está bueno porque la mayoría de la gente no sabe, ¿viste? Yo siempre es muy breve lo que te digo, pero lo ubico en un entorno de un contexto mundial donde estamos en una crisis civilizatoria y entre esos elementos de la crisis civilizatoria están siendo escasos recursos que son esenciales para la vida a nivel planetario. Y hay un sector muy minoritario, menos del 1% de la población mundial, que tiene mucho poder, pero que tiene en su estrategia determinado que esos recursos estén donde estén, les pertenecen y los van a sacar. Entonces, eso es lo que hace más grave la decisión de los gobiernos en Argentina, que implementan políticas que les dicen, vengan, saquen los recursos, pero sin ningún tipo de contrapartida. Las dos cosas son graves. Que nos llevan recursos que son esenciales y que no se van a reponer por millones de años, por un lado. Por otro lado, que para hacerlo generan contaminaciones gigantescas en los lugares donde se hacen, de manera que ahí ya se determina que son zonas de sacrificio porque ya la gente no puede vivir. Y tercero, que no deja ninguna contrapartida en beneficio de la población ni de la sociedad. Entonces, en ese marco es donde de pronto aparecen leyes, como la ley base, que incluye el régimen RIGI, que es un régimen de incentivo para grandes inversiones, que está de la mano de esos intereses y de esos sectores. ¿Qué quiere decir esto? O sea, usted dice que en esto no va a llegar algún tipo de beneficio para nosotros, o la mayoría por lo menos. En absoluto, sino que prejuicio abiertamente para la gran mayoría de la población. Por ejemplo, es un régimen que invita a aquellos que tienen corporaciones o capitales especulativos a nivel mundial que tienen de 200 millones de dólares para arriba. O sea, nosotros quedamos afuera en ese... Tendría que hacer cuenta régimen, en casa, ¿no? Pero creo que sí. O sea que para grandes inversores, ¿no? Bueno, esos grandes inversores les da la posibilidad de que vengan con beneficios impositivos, tributarios, cambiarios, aduaneros, que no tienen las empresas argentinas y no tiene el común de la gente, para que hagan esas inversiones en sectores que nosotros le llamamos extractivismo depredador, porque extraen bienes comunes, los extraen, ya existen, simplemente lo que hacen es extraerlos y llevárselos afuera. Uno puede decir, bueno, pero eso va a generar empleo. En absoluto, no son actividades que generan empleo, ya esas actividades vienen desarrollándose desde el principio del siglo y los censos de población nos dicen, los censos económicos, que son los lugares donde menos empleo se han generado. No generan empleo. La población en esa zona, zonas, por ejemplo, zona de la mega minería, zona del fracking, son poblaciones empobrecidas, inclusive en el caso del fracking, que tiene mucho que ver con Entre Ríos, es una actividad que contamina acuíferos de una manera infernal y no se recuperan más. Esos acuíferos quedan contaminados con petróleo y ya no se pueden recuperar. Ya no hay más posibilidades de vida ni para animales ni para gente. Tiene que ver con Entre Ríos por dos cosas. Por lo que vos decís, que no es que le vendemos, sino que le regalamos arenas que están destruyendo los humedales del delta, sino que además Entre Ríos es una de las provincias donde supuestamente puede haber reservas de petróleo y gas para extraer de manera no convencional con el fracking. Nosotros generamos hace más de 10 años, 12 años, un movimiento que se llamaba Entre Ríos Libre de Fracking, porque pensaban venir con el fracking de Entre Ríos y logramos, por mucha suerte, que más de 30 municipios declararan ordenanzas disponiendo que en esa zona no se puede hacer fracking, y después la provincia sacó una ley que no se puede hacer fracking en la provincia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el RIGI? Que esas empresas pueden venir, esas corporaciones pueden venir y están sus intereses por encima de los derechos de los pueblos. Es decir, si esas corporaciones necesitan agua, para lo cual tienen que sacar o contaminar, como el caso de la mega minera, como el caso del fracking, y entra en colisión, por ejemplo, con el abastecimiento de agua potable de una localidad, tiene prioridad la empresa. Y si esa localidad dice, no, nosotros no podemos quedarnos sin agua, nosotros vamos a hacer una ordenanza, lo que sea, la ley dice que esa empresa tiene derecho a ir ante los tribunales internacionales, que no son en realidad tribunales, son componendas que son arreglos de las propias empresas,
que son las que van a definir, que siempre definen en contra de la Argentina. Entonces estamos otorgando, estamos perdiendo lo que puede ser la soberanía jurídica de la Argentina y le estamos dando prioridad a derechos de las corporaciones en perjuicio de la salud y de la vida de la gente. Pero el acceso al agua es un derecho humano, es algo está reconocido vital por la Constitución Nacional y está reconocido por la Constitución Provincial que el acceso al agua potable es un derecho que tienen los habitantes. Entonces, esta ley es inconstitucional, es decir, está modificando ilegalmente la Constitución Nacional y Provincial.